Hacia 1887, Francia poseía colonias en Vietnam, instalaron escuelas y hospitales. Sin embargo, los vietnamitas eran sometidos a trabajos forzosos. A los inicios de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1940, se comenzó la descolonización e independización de Indochina, lo que después sería Camboya, Laos, Cochinchina, Annam y Tonkin. Era la unión de varios países colonizados principalmente por Francia. Previamente a esto, ya entre los años 1918 y 1940, se podrían observar movimientos nacionalistas por parte de Vietnam y del Partido Comunista de Indochina. Los territorios de Indochina, a partir del año 1940, fueron ocupados por las fuerzas japonesas, en pos de la guerra que se veía venir. Tras la derrota de Japón en el año 1945, los territorios de Indochina comenzaron a moverse para lograr su independencia sobre Francia, temiendo un intento de recolonización por parte de estos últimos. Ese mismo año, Vietnam se independiza y se forma la República Democrática de Vietnam, conocida como Vietnam del Norte, bajo la presidencia de Ho Chi Minh, quien fue el líder del movimiento comunista indochino. Este nuevo país abarca los territorios de los que fue conocido como Cochinchina, Annam y Tonkin, mientras que Camboya y Laos se independizaron por separado. Aún así, ya en octubre de ese año, las fuerzas francesas vuelven y comienzan nuevamente los conflictos. Ya en 1946, y tras la imposibilidad de lograr acuerdos políticos entre Francia y Vietnam del Norte, ambas naciones entraron en conflicto armado. Años más tarde, bajo el respaldo de Francia y de la población vietnamita promonárquica, se forma el Reino de Vietnam, más conocido como Vietnam del Sur, durante el mes de julio de 1949, dejando a Bao Dai como el emperador y a Saigon como la capital del reino. Ya en 1950, Estados Unidos reconoce a Vietnam del Sur y envía fuerzas para el adiestramiento de vietnamitas en el uso de armamento estadounidense. Paralelamente, el conflicto entre Vietnam del Norte no ha logrado encontrar la solución pacífica. El conflicto entre Francia y Vietnam termina el 8 de mayo de 1954, tras la ocupación por parte de las fuerzas de Ho Chi Minh en las bases francesas de Dien Bien Phu. Ese mismo día se celebró la Conferencia de Ginebra, que convocó a Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, la URSS, China, Laos y Camboya, para conversar acerca del futuro del territorio de la ex Indochina. Tras la Conferencia de Ginebra se acordaron la retirada francesa del territorio indochino, el armisticio por parte de ambas regiones, la división de Vietnam por el paralelo 17, Vietnam del Norte como un régimen comunista y Vietnam del Sur con el gobierno tutelado de Estados Unidos. Se acuerda además las elecciones de 1956 para la reunificación del país. Ya para 1957, gran parte de los acuerdos de Ginebra estaban rotos. Bao Dai fue destituido tras el referéndum y sustituido por Ngo Dinh Diem, quien rechazó la idea de unificación de Vietnam. También se descubrió que ambas regiones violaron el acuerdo de armisticio, rechazo de las armas. Ya para 1959 empiezan sistemáticos ataques hacia las bases estadounidenses en Vietnam por parte del grupo Viet Cong, quienes operaban de manera independiente del gobierno. Más tarde, además, armaron su propio brazo político, llamado Frente Internacional de Liberación, FNL. Este periodo fue identificado con la lucha entre Estados Unidos por el control político de los territorios de Indochina. Estados Unidos, por ejemplo, envió a varios territorios independientes débiles dinero, armamento, alimento, entre otras cosas. Ya en 1965, tras años de conflictos entre Vietnam del Norte junto con el Viet Cong y Vietnam del Sur, Estados Unidos entra al conflicto para defender a Vietnam del Sur, lo que provoca la llamada Guerra de Vietnam, involucrando a más de 40 países. Y todo esto culminado con los bombardeos de Estados Unidos a Vietnam del Norte.
e interviene de manera oficial enviando tropas de marines hacia Vietnam del Sur. Para allá, en 1967, hay 486.000 soldados estadounidenses en Vietnam. La intervención de Estados Unidos en Vietnam se vuelve un tema de debate para la población estadounidense, tanto que para el año 1968 el recién electo presidente Nixon promete traer de vuelta a los soldados en Vietnam. En 1969, en París, empiezan las negociaciones de paz con Vietnam. Se dicta el inicio del retiro de las tropas estadounidenses, lo cual no terminará hasta 3 años más tarde. Entre 1970 y 1972 se invade Camboya y Laos por parte de la ABS y Estados Unidos. Aún así, este bando ya traía problemas de moral baja y un apoyo mínimo por parte de la población general estadounidense. En 1973, nuevamente en París y tras una nueva negociación con Vietnam, se acuerda que Estados Unidos realizará una retirada inmediata, lo que provoca que en 1974 Vietnam del Sur apoyos de fuerzas estadounidenses. Ya en 1975 no quedaban esperanzas para Vietnam del Sur. Vietnam del Norte ataca finalmente el 29 de abril de 1975 la capital de Vietnam del Sur. Antes de la conquista completa de la ciudad, Estados Unidos manda helicópteros para rescatar a los diplomáticos y funcionarios que quedaron en la embajada de Estados Unidos. Tras este hecho, Vietnam del Norte toma la ciudad de Saigon, ganando así la guerra, dejando a Estados Unidos sin aliados en la región de Indochina. Aún así, la victoria de Vietnam del Norte y el Vietcong no significó el final de sus conflictos.